viese afectada o fue imposible establecer o hubo una reacia relación entre el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro y ahora se retoma con Gustavo Petro. Yo creo que en primer lugar celebramos que sea posible ir rehaciendo nuestras relaciones normales con diría, el vecino más importante que tenemos, que ha sido históricamente Venezuela. Entonces, es un hecho, digamos, histórico que podamos volver a trabajar juntos en muchos terrenos, porque estamos hablando aquí de comercio, inversión, pero también los temas de paz. El apoyo de Venezuela es absolutamente fundamental, y debo decir también las relaciones de Venezuela con los organismos internacionales, ¿no? Que es un tema que también se está debatiendo, ¿no? Es decir, la relación con la CAF, con el FLAR, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Entonces, digamos, yo quiero celebrar todos esos campos como un avance sustancial, diría yo, que para los dos países, pero también para ustedes en particular, ¿no? En términos de comercio, es mucho lo que tenemos que rehacer, porque, digamos, Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia. Entonces las posibilidades son inmensas. Yo debo decir que cuando estaba el año pasado en una reunión en Cúcuta, antes de que se hicieran los primeros acuerdos, el optimismo que había ya era inmenso, digamos, y por lo tanto digamos, lo que ha resultado es ya el crecimiento del comercio que hubo el año pasado, el que estamos esperando para este año, son avances obviamente extraordinarios. Debo también celebrar el acuerdo de protección de la inversión, tanto porque hay varias empresas venezolanas en Colombia, como porque hay varias empresas colombianas en Venezuela. Incluso debo decir que los resultados de algunas de esas empresas que he tenido oportunidad de conocer han sido también muy positivos. Entonces yo creo que en materia de comercio e inversión, digamos, las perspectivas son sumamente positivas. De hecho, en todas mis presentaciones públicas, yo digo que uno de los elementos positivos para la economía colombiana este año es precisamente esta normalización gradual de las relaciones con Venezuela. Bien, también me llama la atención el tema de que se ha relacionado el asunto de la posibilidad de que se revise la vuelta de Venezuela a los mecanismos de integración de la región como son la CAN, pero quisiera saber cuáles son a su juicio los efectos positivos de la reincorporación de Venezuela y los efectos que esto va a tener tanto para Colombia como para la región. Bueno, yo nunca entendí por qué Venezuela se salió de la CAN. O sea, me parecía que era una decisión incorrecta, y obviamente para todos los miembros de la comunidad andina, digamos, de la cual Venezuela es obviamente un socio estratégico y un miembro fundamental en la historia, pues, de los países andinos, como son ustedes, como somos nosotros, como Ecuador, Perú, en fin, Bolivia. Esperamos que Chile también, que era uno de los socios iniciales, también venga a ser miembro pleno de la CAN. Pero en fin, o sea, eso lo celebro también enfáticamente, que digamos, tengamos la oportunidad de que Venezuela vuelva a ser miembro de la CAN. Ahora, este acuerdo parcial, digamos, en materia arancelaria, pues también un primer paso en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, que obviamente se volverán plenas, digamos, si se toma la decisión final de Venezuela de retornar a la Comunidad Andina de Naciones. Debo decirle una curiosidad histórica. Yo fui el negociador colombiano del Grupo de los Tres: Colombia, Venezuela, México. Entonces, también celebro, digamos, precisamente que, digamos, que ahí también haya esa posibilidad de una mayor integración comercial, incluso en la relación con México, que es muy importante, y obviamente la relación de la CAN con Mercosur, para que eventualmente tengamos una sola unidad, una sola comunidad sudamericana de naciones.
Ministro, también quisiera consultarle, pues ha sido una bandera de Gustavo Petro el tema climático, así como el tributario. Yo quisiera saber cómo puede relacionarse un país como Colombia, con un país como Venezuela, que vive de las energías obtenidas a través de los combustibles fósiles. ¿Podría ser o podrían complementarse tomando en cuenta que el gas ha sido declarado como una energía limpia? Esto puede ser una bandera de Gustavo Petro para poder favorecer la integración económica de Venezuela con la región. Bueno, digamos, el gas es un elemento muy importante. Obviamente Colombia tuvo unos grandes descubrimientos de gas el año pasado, entonces las necesidades que vamos a tener de importar gas van a ser menores. Pero digamos, en el inmediato futuro sí hay posibilidades interesantes de que Venezuela exporte gas a Colombia, ¿no? Y además tenemos ese tema importante que es monómeros colombo-venezolanos, aunque desafortunadamente lo Colombo es la localización de la empresa, porque desafortunadamente hubo la decisión incorrecta de Colombia vender sus acciones. Pero esperamos que podamos otra vez tener esa empresa como una empresa muy dinámica, la gran productora de fertilizantes para Colombia y para Venezuela. Por lo tanto, y obviamente para eso el gas es un insumo fundamental. Debo decirle además que yo espero que Venezuela pueda rehacer otros flujos comerciales hacia Colombia. Por ejemplo, nosotros importábamos básicamente nuestro aluminio y nuestro acero en láminas básicamente de Venezuela. Es una empresa venezolana que esperamos que tengan también una recuperación exitosa y vuelvan a ser grandes exportadoras a Colombia. También quisiera consultarle sobre la reforma tributaria que llevan a cabo en Colombia, que ya fue aprobada. Debemos recordar que anteriormente Iván Duque lo intentó en varias oportunidades, sin embargo se vieron interrumpidos por protestas en el país. ¿Qué esperan ustedes de esta reforma, los efectos que esto puede tener? ¿A quiénes favorece, a quiénes afecta? ¿Qué están buscando con ella? Quisiera saber, porque se habla de una reforma tributaria que sea sostenible, incluyente, equitativa. ¿Cómo puede esto modificar o afectar a la región? Bueno, la reforma ya fue aprobada, ya está en efecto, digamos, en Colombia, y además fue una negociación, pues como toda reforma tributaria compleja, pero pues ciertamente fue mucho más favorable que la muy controversial que propuso la administración Duque en el año 2021 y que llevó a la renuncia del ministro de Hacienda y unas grandes movilizaciones sociales en contra. La reforma nuestra no tuvo esas características y más bien fue, digamos, apoyada en el fondo públicamente por muchos sectores. La reforma tiene, digamos, yo le diría tres elementos básicos, bueno, cuatro elementos básicos. El primero de ellos es que es más redistributiva. O sea, aumenta los gravámenes a los sectores de impuesto de renta, a los sectores de más altos ingresos y establece permanente un impuesto al patrimonio, que digamos que es un elemento altamente redistributivo porque, como se sabe muy bien, la riqueza está peor distribuida que el ingreso en todos los países, ¿no? El segundo elemento es un impuesto, digamos, a las utilidades extraordinarias que están teniendo las empresas de petróleo y carbón, dos renglones importantes de las exportaciones de Colombia. Entonces estamos tratando de captar para el Estado y para la sociedad una parte de los beneficios extraordinarios que están teniendo, ¿no? El tercer elemento son impuestos de salud pública y medio ambiente, que son impuestos a las bebidas gaseosas, a algunos alimentos ultraprocesados, a las emisiones de gas y a los plásticos de un solo uso. Y por último, unas normas bastante fuertes, tal vez la más fuerte de la historia en materia de evasión tributaria, porque ese es un tema gravísimo que tiene Colombia y que esperamos, digamos, se vaya corrigiendo gradualmente, y eso se ha venido corrigiendo gradualmente. Ahora, el otro tema es esta iniciativa que yo he lanzado recientemente, digamos, de mejorar la cooperación tributaria latinoamericana en el marco además de los acuerdos mundiales que hay en este campo y que fueron objeto de algunos acuerdos hace un par de años
lo que se llama el marco inclusivo de la OCDE. Entonces, lo que yo quiero es precisamente que dialoguemos entre todos los países para ver cómo mejoramos nuestra cooperación tributaria. La cooperación tributaria es absolutamente fundamental hoy porque hay todo tipo de inversiones cruzadas. Y hablamos de las colombo-venezolanas, ¿no? Las venezolanas en Colombia, las colombianas en Venezuela. Entonces, digamos, cómo se tratan las inversiones extranjeras, que es un tema de cooperación tributaria internacional, la información pública y la información entre autoridades tributarias para ver en qué casos puede haber evasión tributaria que se hace a través de un país vecino. En fin, todos son temas que esperamos que podamos discutir abiertamente y además promover un mejor acuerdo internacional que el que se logró en el llamado marco inclusivo de la OCDE hace 2 años, que a mi juicio y a juicio de Colombia y de muchos analistas fue muy débil en términos de beneficios para los países en desarrollo como nosotros. Bien, y también con respecto a la situación fronteriza, lo decía ayer el presidente Gustavo Petro en cuanto a lo que es el lugar, se había convertido en un lugar de delincuencia y de abuso a los derechos, donde no se respetaban los derechos. Quisiera saber cómo piensan ustedes corregir esta situación para que no se afecten los intereses económicos de ambos países. Sí, bueno, sobre el tema específico de los temas de violencia en la frontera, francamente no son estrictamente hablando de competencia mía. Entonces espero que esos trabajos se sigan avanzando y que se logren superar esos problemas con la colaboración recíproca. Esperamos que el comercio sea legal, obviamente, además sin aranceles y con buenos mecanismos de transporte no hay razón alguna para que haya alguna transacción ilegal entre los dos países, ¿no? Ahora, el tema migratorio, digamos, yo sí creo que Colombia se le debe felicitar por el manejo de esta masiva migración venezolana, que curiosamente creo que se va a revertir. Y en el corto plazo ha habido un beneficio, de hecho, para Venezuela, que son las mayores remesas que hacen los trabajadores venezolanos en Colombia. Creo que es un elemento muy positivo, incluso como factor de reactivación de la economía venezolana. Y debo decir, eso mismo ocurrió al revés, porque como hubo mucho colombiano que emigró a Venezuela en los años 70, nosotros siempre hemos sido beneficiarios de esa migración en términos de oportunidades de negocio que ellos ayudan a armar y también de remesas de esos trabajadores. Y esas familias, pues algunas han vuelto a Colombia durante esta crisis venezolana, pero seguramente, digamos, hay pues una gran cantidad de familias que siguen allá y por lo tanto tener venezolanos en Colombia y colombianos en Venezuela creo que es una gran oportunidad recíproca. A propósito de esta crisis, quisiera saber si ustedes han medido el impacto comercial que ha tenido la restauración de las relaciones con Venezuela, si tienen algunas cifras cercanas al momento. Vamos también, veíamos cómo el Fondo Monetario Internacional los ha felicitado en cuanto a lo que ha sido la gestión desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Y me gustaría saber si es importante para ustedes, ante esta relación que se está retomando, que Venezuela sincere sus cifras para poder lograrse análisis más sensatos y acordes con la realidad por parte de los organismos internacionales y que las condiciones económicas de la región se vean de forma más certera. Bueno, 2 temas importantes ahí. En términos del comercio colombo-venezolano, debo decir que nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, que además fue por muchos años presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y por lo tanto conoce mucho esas relaciones con ustedes, digamos, es muy optimista. Él ha dicho que es posible durante este gobierno volver a un volumen de comercio, por ejemplo, exportaciones de Colombia a Venezuela de $5.000 millones, ¿no? Eso sería extraordinario. Y debo decir que además, digamos, el efecto, digamos, es muy positivo gracias en todas cosas a la recuperación de la economía venezolana, que ha sido muy fuerte y que
todavía tiene un amplio camino que recorrer porque hay que recordar que la economía, pues la economía de ustedes se contrajo en 3/4 partes. Entonces la recuperación puede seguir siendo muy fuerte y esperamos que así sea para bien de ustedes en primer término, pero también pues para bien de las relaciones con los venezolanos. ¿Cuál sería la recomendación que pueden hacer el gobierno venezolano para que la integración del país sea positiva económicamente para la región, además del tema de conocerse más ampliamente el alcance de los acuerdos? Se lo pregunto porque usted conoce la realidad en este momento del país, no es la misma Venezuela desde hasta que se cerró la frontera a la de ahora, ni mucho menos cuando era secretario usted de la CEPAL. Sí, yo diría primero, espero que la Venezuela, mi recomendación al gobierno venezolano es que termine los trámites para volver a ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Y en términos de las relaciones comerciales, que pues sigamos fomentando el comercio y la inversión recíprocas y que eso nos permita, digamos, tener unos niveles de comercio bilateral y de inversiones bilaterales mucho mayores. Y como usted mencionó, el tema de los migrantes también es importante. Bueno, los migrantes colombianos en Venezuela ya están establecidos hace mucho tiempo y tienen una relación bastante estable, pero esperamos que se pueda, digamos, seguir regularizando, si se quiere, la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Le agradezco habernos atendido la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. José Antonio Ocampo estaba con nosotros la tarde de hoy, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. También fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Nos acompañaba la tarde de hoy. Muchas gracias por su atención.